Buenos días, amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de los que aman al Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de San Juan, último estudio del capítulo 13 ahora sí, y vamos a cerrar con un tema muy importante: obediencia, sufrimiento, gloria. Es muy importante lo que vamos a enseñar hoy, porque es el camino que el Señor nos trazó, es la forma en la que el Señor nos ha mostrado el camino. Él dijo: la puerta es angosta y el camino es estrecho. Estrecha es la puerta, perdón, era al revés. Estrecha es la puerta y el camino es angosto. En realidad, algunos en el griego dicen sinuoso, ¿verdad? O sea, es difícil el caminar con el Señor, es difícil el transitar. Es una vida donde estamos llamados a obedecer al Señor y por ende a sufrir, porque estamos en un mundo de tinieblas. Estamos en un mundo, como dice el apóstol Juan en su primera epístola, que el mundo entero está bajo el maligno. Recordemos cómo Satanás le ofreció, ¿verdad?, los reinos de este mundo al Señor Jesucristo, y por ende, ¿verdad?, entonces nosotros asumimos eso. Inclusive el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 versículo 12 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, entender bien esto. Estamos llamados al sufrimiento. Por la obediencia a Cristo vamos a sufrir y vamos a verlo. Quisiera que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 13, y vámonos al versículo 31 al 38. San Juan, capítulo 13, versículo 31 al 38. Y vamos a orar a Dios antes de leerlo esta vez. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por permitirnos en esta noche hacer este estudio, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra, háblanos a través de este estudio, Señor. Transforma nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar. Permítanos vivir conforme a Cristo, permítanos reflejar a Cristo, permítenos, Señor, glorificar a Cristo, permítenos serles obedientes, Señor, aún en el sufrimiento. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Juan capítulo 13, versículos 31 al 38. Entonces, cuando hubo salido Judas, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy hoy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces, en estos versículos, hermanos, como dije, el tema es obediencia, sufrimiento, gloria. Es muy importante entender en esta enseñanza de Jesús. Ya recordemos que el Señor les habló de la humillación y les dio ejemplo, ¿verdad?, cuando lavó sus pies, y ya tratamos ese tema. Pero en estos versículos 31 al 38 es algo muy importante, lo estaba leyendo, de ver esta parte del Señor. Hermanos, como decía por ahí alguien, sin sufrimiento no hay victorias. No hay victorias, ¿sí? Eso es muy parte. Y algo muy importante, que en el versículo 31, esta parte que Jesús les está hablando, Jesús la empieza a hablar hasta que Judas se fue, hasta que Judas salió con rumbo
a entregar al Señor, ¿verdad? Con rumbo de ir a los fariseos y a los sacerdotes para entregar al Señor Jesucristo. Jesús esperó a que el traidor se fuera para entonces hablar de este tema: obediencia, sufrimiento, gloria. Por cuanto Judas había rechazado todas las oportunidades que le dio el Señor, y que ya vimos que lo estuvo amonestando, ya vimos en los anteriores estudios, vez tras vez el Señor le habló a Judas varias veces. Judas no hizo caso a la voz del Señor, y ya hablamos que tenemos que hacer caso, porque si actuamos así, y si tienes el favor de buscar en mi canal de YouTube los pasos hacia la apostasía, entonces vamos a poder llegar en eso. Si no somos hijos de Dios o no somos meros cristianos nominales, podemos llegar a la apostasía, ¿verdad? Y recordemos que en la apostasía no hay regreso. Entonces, cuando Judas apostata totalmente, entonces, y sale y se va, como Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido. Y está hablando de los falsos maestros, Juan, ¿verdad? En su epístola. Entonces, es cuando Jesús, una vez que sale el apóstata, Jesús trata este tema con sus discípulos. Recordemos que está a un día de ser crucificado. Es decir, estamos hablando de jueves en la noche. Esto que leímos jueves en la noche. Viernes Jesús es crucificado. Entonces Jesús está tratando este tema muy importante, porque sus discípulos, Él va a sufrir, Jesús lo sabe, y vamos a ver esa parte, pero también sus discípulos van a sufrir. Entonces Jesús les está dejando una enseñanza maravillosa de que no se acobarden, de que no pongan eso, que todo eso tiene un fin y tiene un propósito. ¿Sí? El Señor entonces, como dije, sería crucificado al día siguiente, no sin antes, en esa madrugada, ¿verdad?, del viernes, ser abofeteado, ser escupido, ser ultrajado, burlado, y luego también cuando lo llevan ante los romanos, cómo lo golpean y todo. Jesús sabía todo lo que le iba a esperar, los latigazos, los golpes, los varazos, ¿verdad? Se ensañaron con él, dice la Escritura, y Jesús lo sabía en ese momento, o sea, Jesús lo sabía desde antes. Y aquí cuando le está hablando, y dice, ahora el Hijo del Hombre es glorificado, y Dios es glorificado en él, ¿verdad? En la cruz del Calvario, como lo he predicado en varios mis sermones evangelísticos, en la cruz del Calvario Jesús soportó la ira de Dios. Él iba a experimentar ahí la ira de Dios. Pero más sin embargo, en esta parte Jesús no habla de ira. Jesús no habla que va a soportar, habla de glorificación. Fíjate, ahora el Hijo del Hombre es glorificado. O sea, está hablando a partir, o sea, de lo que viene ya, el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Pero ¿cómo glorificado? Si viene el momento más terrible de humillación. El que un judío fuera crucificado, además de ser una muerte cruel, era humillación para un judío. Mas, sin embargo, dice, el Hijo del Hombre va a ser glorificado. ¡Qué tremendo! Porque Jesús, amado hermano, no estaba poniendo su mirada en el sufrimiento. Estaba poniendo su mirada en el galardón. Estabas poniendo su mirada en lo que iba a suceder después de su crucifixión y en su resurrección. Jesús sabía que a través de su crucifixión era ganada una victoria tremenda. Jesús habló de esto varias veces. Vamos a Juan 17, Juan capítulo 17 y versículo 5, por favor. Como en esta oración que se le llama la oración sacerdotal de Jesús, donde Él intercede por los suyos, Jesús incluye esta parte. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí está hablando de la divinidad también de Jesús y está distinguiendo a dos personas, al Padre y al Hijo. ¿Sí? El Hijo es el que está haciendo, glorifícame con aquella gloria, no como los unitarios y los unicitarios que dicen que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un error. Sería absurdo esta oración del Señor pidiéndole al Padre que lo glorifique con aquella gloria que tuvo con Él. Está hablando de dos personas, el mismo texto nos lo está diciendo, ¿no? Pero vemos en esa oración,
sacerdotal. Jesús ya está a punto de que lleguen los soldados y lo arresten, ¿sí? A punto de que Judas llegue con todos ellos y sean entregados. Y Jesús está orando: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto es lo que está diciendo Jesús también en el capítulo 13. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Es con respecto a esto, ¿sí? A través del sufrimiento, del dolor, de todo lo que Jesús iba a experimentar, la resurrección de Cristo, el sentarse a la diestra del Padre, es gloria, ¿sí? Vamos a Hebreos capítulo 12, el escritor de Hebreos también nos habla de esto, Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Dice aquí el escritor de Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Verdad? Aquí Jesús, ¿qué hizo? Dice que puso el gozo por delante de él, menospreciando la cruz. Jesús no se detuvo a contemplar el sufrimiento. Jesús se detuvo a contemplar lo que vendría después del sufrimiento, a lo que conseguiría después de toda esa humillación, de todo ese sufrimiento, de obedecer a su Padre Celestial. Eso es muy importante. El Señor vino a glorificar a su Padre, ¿sí? El Señor vino a obedecer al Padre. Él dijo, ¿verdad?, que Él vino a hacer la voluntad, no su voluntad, sino la voluntad de su Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que viniera y muriera en una cruz para salvar a todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. Esa era la voluntad. Jesús dijo: acordémonos desde la eternidad, oh Padre, aquí estoy. Quítalo primero para establecer esto último, y haz todo lo que está escrito en el rollo conforme a mí, desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Desde antes de la fundación del mundo, Jesús se presenta ante el Padre y dice: Padre, aquí estoy, yo voy a ser ese cordero inmolado. Por eso la Biblia nos dice que Jesús es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Jesús sabía perfectamente, Él venía con la misión de su Padre, de ir a morir en la cruz del Calvario para derramar su sangre y así salvar a los que se acercan a Él. Hechos capítulo 13. Hechos 3, versículo 13. Ya estaba yo la estaba volteando ya. Hechos 3:13. Pedro hablando aquí, ¿verdad? Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, ya le estaba agregando, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pero es importante ver a Jesús ha glorificado. O sea, Jesús ya en ese momento ya estaba glorificado, porque Jesús ya había ascendido. Jesús ya estaba sentado a la diestra del Padre, ocupando su señorío, ¿verdad? Es maravilloso conocer esto. El apóstol Pablo nos habla también de este transitar de Jesús, obediencia, sufrimiento. Vamos a Filipenses capítulo 2, que es muy importante y lo vemos vez tras vez, no solo en los evangelios, no solo a Jesús enseñándole, los apóstoles enseñaron esto también. Y vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Bueno, desde el 5 para que entendamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, o sea, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, ahí está una vez más la divinidad de Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios, otra vez, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, humillación,
obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, Jesús, ¿qué hizo? Vino a obedecer, ahí está la palabra, haciéndose obediente. ¿Obediente a quién? Al Padre. O sea, Él vino otra vez a obedecer a su Padre en su propósito, en el plan que el Padre había trazado. Y Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Y Él vino a obedecer al Padre y hacerse obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Muerte de cruz. ¿Sabes? Como alguien decía por ahí, ¿verdad? Nos acercamos al 24 de diciembre donde celebramos el nacimiento del Señor Jesús, ¿verdad? Y alguien decía, ese bebé que nació con una misión, morir en la cruz. Esa era la misión de Él, morir en la cruz. Morir en la cruz. Esa es la forma en cómo el Señor no se aferró a su deidad, no se aferró al ser la segunda persona de la Trinidad, sino que se hizo obediente y se sometió al Padre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí viene la parte importante, versículo 9, por esto, por todo lo que hizo, por su humillación, por su obediencia hasta la muerte cruenta de cruz, dice, por lo cual, aquí viene, fíjate, Dios también le exaltó hasta lo sumo, glorificación. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, glorificación, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, glorificación, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús obedeció. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, en esa humillación, en esa que el mundo, inclusive recordemos el Imperio Romano, se burlaba de los cristianos porque adoraban a un Jesús derrotado para ellos, porque ellos decían, nosotros lo matamos, ¿verdad? Un Jesús derrotado para ellos. Los judíos al igual decían, estos adoran a un Jesús que nosotros lo entregamos para ser muerto y murió, ¿verdad? Y eran la burla y el hazme reír, pero sin embargo no entendieron que en esa humillación Jesús obtuvo la victoria sobre el pecado y sobre Satanás y sus huestes. ¿Sí? Vamos a Colosenses capítulo 1. Esa victoria lo elevó. Colosenses capítulo 1, versículos 20 y 22. Vamos a leer esta parte. ¡Qué maravilla! 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por medio de quién? De Cristo. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa cruz que aparentemente era el símbolo de derrota, en realidad era el símbolo de victoria. ¿Sí? Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, la obra de la cruz, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Se acuerdan? Filipenses, obediencia hasta la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Sí? Entonces nosotros vemos esta parte, vemos esta opción, vemos esta obra. Jesús derrotó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente en la cruz del Calvario. Ahí fue la victoria grande del Señor. Colosenses 2 nos lo dice. Ahí fue la victoria grande sobre el pecado, todas las actas que nos eran contrarias a los que hemos creído, nos hemos arrepentido y hemos creído en el Señor Jesucristo. Todas las actas que nos eran contrarias, todo lo que ahí decía, presente, pasado y futuro. Edgar hizo esto, Edgar hizo el otro, Edgar quebrantó esto, todo eso lo clavó en la cruz del Calvario. O sea, es decir, la obra de la cruz, que parecía un momento de humillación extrema, en realidad era un paso de gloria extrema. Obediencia, sufrimiento, gloria. Si no hay obediencia, no hay sufrimiento, no hay gloria.
No hay gloria. ¿Sí? No hay gloria. Jesús les dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. ¿Hasta dónde iba a ir el Señor? Bueno, aquí quiero sacar dos enseñanzas, aunque luego voy a aplicar el contexto, pero quiero sacar algo que es muy importante. ¿Qué dos cosas que no podían seguirlo en ese momento los discípulos? Obviamente no iban a seguirlo en su paso de sufrimiento en ese momento. ¿Sí? No iban a seguirlo en ese momento. Entonces podemos hablar de dos cuestiones. Una, en el sufrimiento. Y dos, en donde va a estar el Señor. A donde yo voy vosotros no podéis venir, pero después van a poder venir. Después de la muerte de cruz, los cristianos, los discípulos experimentaron persecución, sufrimiento, burla, desprecio. Pero también nos habla del momento cuando nosotros nos vayamos allá con el Señor, ¿verdad? Que ese es el contexto de Juan 14, que es el capítulo inmediatamente posterior de Juan, ¿verdad? Vamos a Juan 14, que ese lo vamos a ver en el siguiente estudio, pero solo para leerlo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, ¿verdad? Amado hermano, entonces vamos a tomar la primera parte. Mas me seguirás después. Después, ¿qué vamos a seguir? Obediencia y sufrimiento. Obediencia y sufrimiento. ¿Sí? Lo vamos a seguir. O sea, en realidad, como Pablo le dijo a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente a Cristo Jesús va a padecer sufrimiento, persecución. Hermano, no podemos desligarlo uno del otro. Tenemos que predicar la realidad, la verdad. Por ahí un día unos hermanos que estaban, me preguntaban, ¿por qué, en un Zoom me acuerdo, por qué los cristianos no estamos experimentando persecución? Y yo lo que le decía es, simple y sencillamente porque no estamos predicando el evangelio verdadero. Estamos predicando un evangelio diluido, un evangelio que no confronta el pecado, y tenemos que confrontar el pecado, porque hoy hablaba con un hermano muy querido, también muy amado, un joven, y decía, tenemos que confrontarlo porque amamos a esas personas, y eso tenemos que tener cuidado también nosotros. En realidad, ¿por qué estamos confrontando el pecado? Porque detestamos lo que hace, debe ser una de las cuestiones, aborrecemos el pecado, pero a la vez porque amamos a la persona, porque queremos que no vaya a ese lugar de condenación, porque deseamos y anhelamos como humanos, ¿verdad?, que vengan al arrepentimiento. Entonces, esa debe ser mi intención de predicar el verdadero evangelio, pero no por eso lo voy a diluir. Y voy a predicar un evangelio que no confronte el pecado. Y no voy a predicar y voy a hacer predicaciones que no confronten el pecado, que no hablen de la ira de Dios, que no hablen de los juicios de Dios. Entonces estoy hablando y estoy predicando no todo el consejo de la palabra de Dios, como Pablo dijo, no he rehuido a predicaros todo el consejo de la palabra de Dios. O sea, tenemos que hacerlo, porque si no lo hago, entonces no estoy predicando el verdadero evangelio, y entonces estoy predicando un evangelio acomodativo, un evangelio falso que es acomodativo a las personas. Y sí, hay iglesias grandísimas, hermano, pero es un evangelio acomodativo, ¿verdad? Un evangelio acomodativo. No es el evangelio de Cristo. Jesús, ¿cómo inició su ministerio? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista antes, ¿cómo inició su ministerio? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el hacha está puesta sobre... No, ¿cómo dirían hoy los predicadores? No, Juan, no hables de eso, Juan el Bautista. Por favor, vas a espantar a la gente. Por eso Juan el Bautista fue odiado y le costó la cabeza. Por eso Jesús fue crucificado. Por eso los apóstoles fueron martirizados, a excepción de Juan.
Aunque Juan, Dios lo salvó de manera milagrosa del martirio. Fue el único apóstol que no murió martirizado, pero sí fue echado en una olla hirviendo con aceite y de manera milagrosa salió ileso, ¿verdad? Y de ahí fue exiliado a la isla de Patmos. Entonces, amados hermanos, si vamos a predicar el evangelio, preparémonos. Recordemos cuando Pedro se levanta y predica en Pentecostés y ¿qué empieza a pasar? Los empieza a perseguir los líderes religiosos. Luego los echan a la cárcel. Sufrimiento. Obedeciendo al Señor va a haber sufrimiento. No quizá, va a haber, tiene que haber, porque es la lucha de las tinieblas con la luz. Es la lucha. Más me seguirás después. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 22 y 24. Colosenses capítulo 1, versículo 22 y 24. Más me seguirás después, es lo que estamos viendo. ¿Qué iban a seguir después? La obediencia, el sufrimiento. Nosotros también tenemos que seguir así al Señor. Porque ejemplos he dado, como vimos en una o dos clases anteriores, porque ejemplos he dado para que sigáis mis pisadas, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versículos 22 al 24. En tu cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora fíjate lo que dice Pablo. Ahora me gozo ¿en qué? ¿En qué se gozaba Pablo? En lo que padezco por vosotros. Padecimiento, sufrimiento. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, sufrimiento, por su cuerpo que es la iglesia. Entonces ahí está, hermanos, el mismo apóstol Pablo, varios años después nos está hablando de eso. Mira, Colosenses capítulo 2, ahí mismo en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Y vuelvo a renombrar Juan 13, ¿no? Más me seguirás después. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era criada, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Bueno, esta cita la puse mal. Esta cita era para arriba, lo que ya les había comentado, ¿verdad? Que despojó a los principados. Pero en Romanos 8:36, Romanos capítulo 8, versículo 36... Pablo dice y que somos contados como ovejas para el matadero. Vamos a ir a Romanos 8:36 porque quiero que lo veas en tu Biblia. Porque luego, ¿cómo sé que lo dice? Pues velo en la Biblia, ahí lo dice. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. O sea, no somos contados como ovejas que quizá vayan al matadero, no, como ovejas de matadero. Es decir, las ovejas que están encerraditas para ser degolladas. ¿Ok? Por eso en el versículo anterior dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Dinero, fama, fortuna, no, dice tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y luego el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí está Pablo, hablando de sufrimiento. Pablo vez tras vez exhortó a las iglesias, ¿sí? Y les habló de esta verdad. Fíjate, en Hechos 14:12, que aquí yo esto lo cito mucho, porque en verdad Pablo era un motivador tremendo, tremendo, como los de hoy en día. ¡Wow! Oh, sigue a Cristo y vas a ser famoso, sigue a Cristo y vas a tener dinero, sigue a Cristo y no vas a tener necesidades, sigue a Cristo y vas a, ¿verdad? Ya están hablando, no, pero no sé de qué Cristo están hablando, porque no es el Cristo de la Biblia. Fíjate, Hechos 14, versículo 22.
Fíjate, desde el versículo 21. Estamos hablando, aquí vamos a encontrar dos personajes, Pablo y Silas, ¿verdad? Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo confirmaba Pablo a los discípulos? Hablándoles la verdad. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo no decía: no, hermanos, el Señor somos hijos de un gran rey, y como somos hijos de un gran rey tenemos que ser prósperos, y como somos hijos de un gran rey, nuestros enemigos se van a arrodillar ante nuestros pies. Eso no decía Pablo, eso no dice la Escritura, eso no es lo que estamos viendo en Juan 13, que dice: donde yo voy ahorita no van a ir ustedes, pero me seguirán después. Y hablamos del sufrimiento. Y hablamos del sufrimiento. Y hay un montón de citas. Podríamos llevarnos una hora más de puras citas del Nuevo Testamento que le hablan a la iglesia de padecer, de sufrir, de morir por Cristo. ¿Verdad? ¿Qué manera Pablo tenía de afirmar los ánimos de los hermanos? ¿Verdad? Creo que un error que hemos tenido y del cual tenemos que arrepentirnos en verdad es que no preparamos a la iglesia para este tiempo que estamos viviendo. Y vino el COVID, ¿y qué pasó? Muchas iglesias se vaciaron, otras disminuyeron su membresía, otras no han abierto, ¿verdad? Porque no prepararon para el sufrimiento a las personas. Sufrimiento. Sufrirás por Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Bueno, desde el 7, Pablo hablándole a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y dice Pablo: por tanto, o sea, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino que, ¿qué dice? Sino participa ¿de qué? ¿De las riquezas? ¿Del bienestar? No, dice: participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones. Timoteo, no huyas de las aflicciones, participa de ellas. Hazte partícipe de las aflicciones del Evangelio. ¿Cómo me hago partícipe? Predicando la verdad. Y es lo que Pablo va a exhortar en esa epístola a Timoteo. Traza bien la palabra de verdad. Sigue predicando la verdad. Y es por eso en el versículo 1 está diciendo: participa de las aflicciones del Evangelio. Porque cuando en verdad estás predicando la verdad, estás participando de los sufrimientos de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Acuérdate de lo que te dije, título: obediencia, sufrimiento, gloria. Y segunda de Timoteo, capítulo 12, bueno, desde el 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Sí qué? ¿Qué dice el versículo 12? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Pero ¿qué dice? Si sufrimos, también reinaremos. Sufrimiento, gloria. No hay otra forma, hermanos. Si tú estás buscando tu bienestar, sea ministerial, sea lo que sea, si tú estás buscando tu bienestar y no estás buscando participar de las aflicciones del Evangelio, tú no puedes participar de la gloria. Tú no puedes ser un instrumento que traiga gloria a Cristo Jesús. No puedes serlo, porque ese es el método que el Señor ha establecido, ¿sí? Esa es la forma, ¿sí? Juan capítulo 6, versículo 38.
Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Bueno, ahí hablamos seguridad, de salvación, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo Jesús? Someterse, obedecer y hacer la voluntad, participar del sufrimiento y, por ende, de la gloria del Señor. El apóstol Pablo también nos manda eso: obediencia, sufrimiento, reino con el Señor, no aquí, sino cuando vengamos con el Señor. No en este momento, sino cuando Cristo venga por segunda vez, reinaremos con Él. Es muy importante esta parte. El que te esté alguien predicando que aquí en este momento, antes de la segunda venida de Cristo, tú vas a reinar, la iglesia va a reinar, que la iglesia va a conquistar el mundo, que la iglesia va a alcanzar a todo el mundo, te está predicando la mentira de Satanás. No es cierto, hermanos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tenemos que estar preparados para sufrir, que nuestro galardón está allá arriba, como Cristo, poniendo nuestra mira, ¿qué dice Pablo en Colosenses 3? Poniendo nuestra mira en las cosas de arriba. Hebreos, poniendo la mirada en el galardón que nos espera allá arriba, no aquí abajo. Recuerdo un predicador muy sonado, y voy a decir el nombre, Benny Hinn, ¿verdad? Que decía: yo para qué quiero el oro allá arriba, yo quiero el oro aquí abajo. Esos son predicadores avariciosos. Y tenemos mucho, Cas Luna, Maldonado, todos esos avariciosos, gente codiciosa que quieren arrancar el dinero de la gente para quedárselo ellos. Pero no predican la verdad, porque aquí lo estamos viendo. Pablo, vez tras vez en sus epístolas, Pedro, Juan, hablan de sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. Jesús dijo: estrecha es la puerta. ¿Qué tan estrecha es la puerta? ¿Y qué tan angosto es el camino que hoy te predican? Que vas a vivir en opulencia, que todo vas a alcanzarlo, que vas a ser próspero, que vas a alcanzar todo lo que tú quieras. Eso no sería camino angosto, ese es el camino ancho. ¿Verdad? Esa es la verdad. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4:17. Esa es la verdad, hermanos. La verdad duele, incomoda, pero es la verdad. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sí? Aliéntate con estas palabras de cuando Cristo viene por su iglesia. ¿Por qué me tengo que alentar cuando Cristo viene por su iglesia si hay gente predicando que voy a ser próspero aquí si sigo al Señor Jesús? ¿Por qué voy a tener que alentar a un hermano diciendo: espera la segunda vez, espérate que Cristo venga por su iglesia, hermano, espérate, ánimo, participa de las aflicciones? No, ¿qué hacen los falsos maestros? Tú vas a ser bendecido. Hermano, eso no va conforme a la Escritura. La Escritura dice: si quieres seguir piadosamente a Cristo Jesús, vas a padecer. Porque este mundo está gobernado por Satanás. Porque este mundo está bajo pecado, bajo condenación. Fácil. A ver, métete con un carro del año a una colonia llena de rateros, de gente malviviente y todo eso, ¿cómo vas a salir? Y que alguien te diga: no, ahí vas a estar y ahí todos se van a doblar ante ti, te van a decir wow y te van a admirar. No, tú sabes que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ya conociste, ya indagaste, ya viste y dijiste: wow, no es cierto. ¿Verdad? La palabra de Dios nos da el panorama. Y Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. O sea, niéguese a sí mismo es: no tienes que buscar tu placer. Tienes que buscar la gloria del Señor. Tome su cruz. Está dispuesto
a sufrir hasta la muerte. Tome su cruz y sígame. Y él dijo, el que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la va a encontrar, la va a hallar. Tú quieres disfrutar de este mundo, perfecto, disfrútalo, pero no vas a participar. No estás participando de los sufrimientos de Cristo, no te estás negando a ti mismo. Cristiano, que te dices cristiano, analiza eso. Quizás si eres un cristiano verdadero, puede ser que seas un cristiano verdadero, pero no estás participando de las aflicciones de Cristo y el Señor te va a reprender duramente. Pero yo más bien te diría, si estás viendo que no estás participando de las aflicciones de Cristo, hermano, es tiempo de cambiar y obedecer al Señor. ¿Qué me pide el Señor que haga? Que doblemos nuestras rodillas y vayamos a su palabra en oración, diciéndole, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Como Saulo de Tarso, cuando el Señor se le presentó, ¿verdad? Y Saulo que le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Tú eres el Señor de mi vida. Dime qué tengo que hacer y lo voy a hacer. ¿Y qué le dijo el Señor cuando envió a Ananías? Señor, ese me ha matado. Ve, Ananías, porque yo le voy a mostrar a este cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. No dijo, yo le voy a mostrar a este cuánta gloria le voy a dar y carros y lujos. No, no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. ¿Cuánto vas a padecer por causa de Cristo Jesús? Alguien dirá, vas a espantar a la gente no va a venir al evangelio. Es que tienes que decidir, o sufrimiento en este mundo y vida eterna, o gozo de este mundo y condenación eterna. Mira, es bien fácil. Es como las tarjetas de crédito. Ahorita tú puedes gozar y comprar 1000 cosas si quieres con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero luego llegan los pagos y ¿qué empieza a pasar? Ay, te empiezan a quitar cosas, y cuando ves ya no tienes nada, te quedaste en la calle, en la miseria, no puedes pagar y tienes un chorro de deudas. Porque quisiste vivir, no sometido a lo que viví, a conforme a tus ingresos. Así pasa en el reino de Dios. No quieres participar de las aflicciones de Cristo, no esperes la gloria. No lo esperes. Oye, entonces me estás hablando de obras. No, te estoy hablando de fruto. O sea, comprende esto. No es obras, es fruto. Es el fruto de una auténtica conversión. Hay gente que dice, bueno, una es la conversión y otra es el discipulado. Pero si tú analizas cuando Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quién se lo dirigió Jesús? A todos, no solo a sus discípulos, sino a todos los que le estaban oyendo en ese momento. Entonces no solo era para sus discípulos, es para todos. No se habla de un discipulado. Conversión, bueno, tú ya eres salvo. Ya si quieres puedes seguir al Señor como Señor. No, no es cierto. Si en verdad has nacido de nuevo, quieres agradar al Señor. Repito, no hablo de una vida perfecta de obediencia, porque de repente vamos a fallar. Pero hablo de un deseo intenso por querer obedecer al Señor, por vivir en santidad, por amar la verdad, porque el amor de Dios ha llenado nuestros corazones. Y en Romanos 5:5 dice, ¿verdad?, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo cuando, ¿verdad?, cuando hemos creído. Ahí se derramó el amor de Dios. Y si tú tienes el amor de Dios ama la verdad y detesta la mentira, aborrece los mentirosos, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces ese es el amor de Dios. No puedes decir que Dios ama y que no aborrece la mentira, que Dios ama la verdad y no aborrece la mentira, entonces no ama la verdad. O sea, la gente que está predicando esto es gente que está haciendo negaciones y la gente no lo está analizando. Si tú amas la verdad, por ende aborreces la mentira. Si tú amas a tus hijos, vas a aborrecer todo aquello que le haga daño a tus hijos. Te vas a enojar y a irar contra un pedófilo que quiera venir sobre tu hijo. ¿O no? O vas a decir, ay, yo amo a mi hijo, pero ahí dejo que el pedófilo le haga lo que quiera. ¿Verdad que no? Te vas a irar, te vas a enojar, viendo que un pedófilo quiere violar a tu hijo.
porque amas a tu hijo. Bueno, ese es el amor. El amor se goza en la verdad, pero aborrece la mentira. Esa es una realidad. No podemos huir de ella. Entonces, aquí encontramos dos posiciones. Repito, sufrimiento. No me pueden seguir ahorita, más me seguirán después. Y la historia de la iglesia nos confirma. Todos los apóstoles murieron así. Murieron martirizados, a excepción de Juan, que ya dije, Juan fue salvado de forma milagrosa del martirio, porque así le plació al Señor. Pero aún así fue exiliado en la isla de Patmos, y alguien por ahí decía, el peor de todos los castigos es la soledad. Y imagínate a Juan totalmente solo en una isla durante años. Bueno, pues entonces nosotros estamos viendo eso, ¿verdad? Vas a participar de las aflicciones de Cristo. Vas a participar de lo que aún falta, de las aflicciones del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Si no quieres participar es porque no eres de Cristo y necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio. O es porque te han enseñado mal el Evangelio y de igual manera necesitas arrepentirte y empezar a caminar como el Señor manda. Hablar la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? Y entonces cuando estaban leyendo Juan, vamos a Juan 13. Y vamos a los versículos que estábamos leyendo. Versículo 37, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Otra vez el impetuoso Pedro. Ahí vemos al impetuoso Pedro creyéndose el fuerte, creyéndose, ¿verdad?, el que podía, siempre tratando de momentos como de sobresalir, de ver, ¿verdad? Y entonces, pero aquí, hermanos, aquí hay algo importante y lo estamos viendo: obediencia, sufrimiento y gloria. Ahora, Pedro tenía una autoconfianza en sí mismo. Mi vida pondré, yo te voy a seguir, Señor, a donde quiera. Mi vida pondré por ti, Señor, porque yo soy un hombre valiente, soy un hombre... No, a ti no vas a poder participar de las aflicciones de Cristo. Confiando en ti mismo, no vas a poder, vas a fracasar. Vas a arruinarte a ti mismo. No es posible sufrir por Cristo con nuestras propias fuerzas. No es posible. ¿Sí? Tenemos que depender de la gracia y del poder de Dios, no de nosotros, sino de Él, ¿verdad? Porque cuando entonces dependemos de esa gracia y de ese poder, entonces somos fuertes. Entonces, ahí sí vamos a vencer. Ahí sí vamos a tener la seguridad de que vamos a vencer. ¿Sí? Pedro aprendió la lección. Perfectamente aprendió la lección. Jesús le dijo, fíjate, le dijo Pedro, versículo 37, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, 38, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Tu vida pondrás por mí, Pedro? Cuando veas venir el sufrimiento vas a huir, Pedro, porque estás confiando en ti mismo. Y esa es una realidad. Cuando tú estás confiando en ti mismo, vas a fracasar. Vas a caer. Pero cuando tú dependes de la gracia del Señor, vas a entrar. Y como lo dijo, Pedro lo aprendió después en Hechos. Dependió de la gracia del Señor. ¿Y qué pasó? Pudo soportar la burla de los judíos, pudo soportar el ser encarcelado, el ser azotado. Más adelante la historia nos dice, ¿verdad?, que murió crucificado de cabeza, porque él pidió ser crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir igual que su Señor. Vean la humildad que llegó el apóstol Pedro, ¿verdad? Pero pudo soportar la cruenta cruz y al revés, volteado de cabeza.
¿Sí? ¿Por qué? Porque no estaba confiando en sí mismo. Y esto lo escribe en su primera epístola, en Primera de Pedro. Fíjate lo que escribe el apóstol Pedro aquí, Primera de Pedro, capítulo 1, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Fíjate el cambio o la manera en que cambió Pedro. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el día postrero. ¿En qué estaba basando Pedro ahora su confianza? En el poder de Dios. En el poder de Dios. No en sus fuerzas ya, sino ahora decía en el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios. No por mi poder, no por mi fuerza, no por mi autodeterminación. No, por el poder de Dios. Por el poder de Dios. El apóstol Pablo también escribe sobre esto. Vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 19. 2 Corintios capítulo 12, versículo 19. Bueno, a ver, 1 Corintios 12, 19, a lo mejor me equivoqué aquí. Bueno, hay una equivocación de cita, algo es que a veces, como el teclado es digital, a veces los dedos son algo anchos, a veces pico otras cosas que no son. Pero aquí Pablo habla, ¿verdad? Cuando dice, entonces cuando soy débil, soy fuerte. Cuando Dios le dice, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dice, entonces cuando soy débil, soy fuerte. Cuando dependo, no de mis fuerzas, y entiendo que yo no puedo vencer, que yo no tengo eso, pero por fe confío en la gracia del Señor y en el poder de Dios, voy a poder atravesar ese valle de sombra de muerte. Voy a poder atravesar ese sufrimiento, voy a poder vivirlo y experimentarlo, porque estoy dependiendo del poder y de la gracia del Señor. No de mis fuerzas, no de lo que yo pueda hacer, sino de su gracia. ¿Sí? Efesios capítulo 6. Y aquí sí, Efesios capítulo 6. También Pablo ahí lo dice, versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está diciendo, hermanos, fortalezcanse en el Señor, no en sus fuerzas, sino en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete de toda la armadura de Dios. Nosotros tenemos que entender esto, no mediante nosotros. Y recordemos que parte de la palabra de Dios es el escudo de la fe, pero también está la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El que pueda ceñir bien esa espada, es decir, que puedas aprender bien y comprender bien la palabra de Dios para utilizarlo en los momentos difíciles, el yelmo de la salvación, para que estar seguro de tus pensamientos, porque el enemigo ahí va a atacar, ¿verdad? En esa área. La coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado del evangelio de la paz, ¿verdad? Ahí está, hermanos. Pero participa. El enemigo te va a lanzar dardos de fuego, pero participa de las aflicciones del evangelio. Hermano, no ha habido en la historia de la iglesia, no ha habido un avance del evangelio sin sufrimiento, sin obediencia y sin sufrimiento.
Nosotros hoy en día, por ejemplo, en México, en tu país, hoy gozas del Evangelio, si es que tienes un país que hay libertad, porque hubo hermanos que derramaron su sangre, que fueron obedientes hasta la muerte, y sufrieron, y perecieron muchos de ellos, y otros sufrieron graves pérdidas, aunque no murieron, pero sufrieron grandes pérdidas, y por eso hoy tenemos lo que tenemos hoy. No es posible un crecimiento del Evangelio si no estamos dispuestos a ser obedientes y a padecer por Cristo Jesús. Si no estamos dispuestos a caminar el camino que el Señor trazó, a caminar por ese camino angosto. Si no estamos dispuestos, no vamos a tener un avance real del Evangelio. Si no queremos esto, lo único que vamos a construir es una religión que está llevando a la gente a la condenación, no a la vida eterna. Esa es una realidad. Y este es el momento de cambiar. Este es el momento de renunciar a nuestra autodependencia. Este es un momento de renunciar a nuestro narcisismo. Este es un momento de renunciar a nuestro egoísmo y pedirle perdón al Señor y depender de su gracia y de su poder para poder afrontar las aflicciones que el Evangelio presenta. Y poder predicar el Evangelio. Como dice Pablo, oren por mí. Fíjense, Pablo, aun siendo un apóstol que predicaba la verdad, que hablaba de verdad, con años de ministerio, le pide a la iglesia de Tesalónica que oren por él para que exponga el Evangelio como debe de exponerlo. Hermanos, a veces las persecuciones nos pueden meter cierta cuestión. Y repito, es lo que estaba pasando a Timoteo. Timoteo estaba recibiendo una fuerte presión para que ya no predicara como estaba predicando. Como dicen por ahí, para que le bajara 2 rayitas a su predicación, ¿verdad? Y Pablo lo alienta a decirle, no le bajes nada. Porque si le bajas, entonces no vas a participar de las aflicciones del Evangelio, no vas a predicar el verdadero Evangelio, vas a ser un obrero fraudulento. Esa es la realidad. Por eso yo hoy te invito a que si tú, hermano que me escuchas, has predicado un evangelio diluido, has predicado el evangelio de la prosperidad, has predicado el evangelio de la confesión positiva, has predicado el evangelio que exalta al hombre, entonces es momento de que te arrepientas. El Señor es amplio en perdonar. Si tú pides perdón, te arrepientes y llevas esa petición delante del Señor, Él te va a perdonar. Porque no hay pecado que podamos arrepentirnos si el Señor nos concede el arrepentimiento, que Él no perdone, poniendo nuestra confianza no en nosotros, sino en Cristo Jesús. Pero si te arrepientes, si sigues haciendo lo mismo, no vas a obtener gloria, porque la gloria ya la estás recibiendo aquí. Los beneficios los estás recibiendo aquí, los intereses te los va a cobrar allá. Mejor es necesario padecer un poco de tiempo aquí. Hermanos, es necesario que por un poco de tiempo padezcamos para obtener, dice Pablo, un peso de gloria más excelente. Eso es lo que Pablo está también hablando en Corintios. Y eso es a lo que te invito. A seguir a Cristo. Porque tenemos una esperanza. Y nuestra esperanza está en los cielos. Donde un día, como dijo Jesús, también, y es la segunda parte que dije que podemos tomar de este estudio, es que un día estaremos con Él para siempre, disfrutando de bendiciones sin límites. El Señor, Dios, nos ha declarado, a los que hemos creído en verdad en el Señor Jesucristo, nos ha declarado herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si padecemos con Él, dice Pablo. Si padeces, si no padeces, no eres coheredero. Vuelvo a lo mismo. Hermanos, es el tiempo. Jesús nos lo enseñó en su vida. Cuando Él se humanó y anduvo entre nosotros, Él fue obediente, no despreció, no hizo a un lado el sufrimiento, lo vivió. Y ahorita está sentado a la diestra del Padre y ha sido hecho Señor de todo por su obra. No porque no lo fuera antes. Él es la segunda persona de la Trinidad, pero por la obra que Él hizo en su humanidad, Él ha sido declarado Señor de todas las cosas, ¿verdad? Entonces, amado hermano, y Jesús dijo, ejemplos he dado para que sigan mis pisadas.
Ahí están las pisadas del Señor. Hermanos, ¿quieres disfrutar con el Señor? ¿Quieres disfrutar de la gloria del Señor? ¿Quieres disfrutar de esa comunión del Señor y de su amor y de su gozo y de su paz por los siglos de los siglos? Tienes que vivir el Evangelio aquí y no huir de las aflicciones del Evangelio. ¿Cuántos cristianos hoy siguen encerrados en sus casas y no quieren reunirse en las iglesias por temor a morir por el COVID o enfermarse, y están rehusando a participar de las aflicciones del Evangelio? El Señor ha dicho, no dejen de congregarse. Y tú dices, no me importa lo que diga el Señor, no voy a participar, no quiero ser partícipe de las aflicciones. Tú no estás rehuyendo a caminar en el camino que el Señor ha dicho. Y ten cuidado, porque ese podría ser un signo de que no está bien tu vida espiritual o que no eres de Cristo. Es momento de analizarnos. Como Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No vaya a ser que estéis reprobados. Hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque es un fruto. Vuelvo a lo mismo. Hay quien lo confunde por obras y por eso cree que mediante obras vamos a llegar al cielo, y por eso cree que podemos perder la salvación, porque está basado en un evangelio de obras. No, es fruto, algo que se da. Tú a un árbol de naranjas no le tienes que pedir naranjas, te las va a dar, porque esa es su naturaleza. Así lo mismo, el que en verdad ha nacido en Cristo va a hacer la voluntad del Padre, aunque de repente tropiece, aunque ocasionalmente desobedezca esa voluntad, pero su principal característica o su manera general de vivir es una vida de obediencia. Es una vida de obediencia, es una vida de que está dispuesto a participar de las aflicciones del Evangelio, ¿verdad? Para participar con Cristo de su gloria. Oh, hermano, qué hermosa lección nos dio el Señor, nos ha hablado, ¿verdad? Y nos ha dado todo esto. Meditemos, porque esto es vital. Esto no es un juego de niños. Esta es la realidad. Esto es la palabra de Dios, no la palabra de hombre. No es religión de hombre. Esta es la palabra de Dios, y Dios nos lo está diciendo y nos lo estás enseñando. ¿Vas a seguir queriendo huir de las aflicciones de Cristo? ¿Vas a querer siguiendo huir de sufrir con Cristo Jesús por seguir un evangelio diferente? Ten cuidado. Medítalo en serio y vuélvete al Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra, Señor. Oh Padre, como decía David, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y conoce mi corazón. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a participar de las aflicciones de Cristo. Ayúdanos a participar de sus sufrimientos por el Evangelio. Ayúdanos a predicar en verdad el Evangelio, a no ser cobardes, Señor, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, dice, sino de poder, amor y dominio propio, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos, Señor, produzca ese fruto en nosotros y podamos predicar a Jesús con todo denuedo, Señor. Concédenos predicar con todo denuedo tu palabra, Señor. Mientras tú haces milagros gloriosos de conversiones, Señor, asombrosas en la vida de las almas, Señor. Padre, obra en tu iglesia, obra en mí, Señor, porque hay tantos defectos en mi vida y a veces huyo, no quiero padecer, a veces me pasa, Señor, pero te necesito y quiero que tú obres en mí. No confío en mis fuerzas, Señor, confío en tu gracia y en tu poder. Bajo mis fuerzas perecería, pero en tu gracia y en tu poder sé que tengo seguridad, Señor.
Padre, obra en todos los corazones que están oyendo. Ten misericordia, Señor, de mis hermanos en Cristo, que han sido engañados por un evangelio diferente, por un evangelio diluido, y que han rehusado a padecer en Cristo Jesús, porque les han llenado su mente y su corazón de éxito, fortuna, prosperidad, poder, fama. Señor, que puedan crucificar todo eso y llevarlo a tus pies y humillarse delante de ti y decir como Pablo: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oh Padre, obra en nosotros, Señor, y perdónanos. Perdónanos, Señor, por todos los pecados que hemos cometido. Perdónanos, Señor, por rehusar a participar de las aflicciones. Y ayúdanos. Obra en nosotros, obra en mí principalmente, y en cada uno de los que están oyendo este estudio, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues cualquier duda, comentario, por favor, amados hermanos y amigo que me oyes y me escuchas, puedes mandarme un inbox o mandarme un WhatsApp al 2299-288128 si estás en México. Si estás en otro país, más 521-2299-288128. Muchas gracias. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Nos vemos el próximo miércoles con Apocalipsis. Que el Señor les bendiga. Estén orando mucho por mí. Les pido de favor y oren que predique el Evangelio como lo debo de predicar. Y que Dios me dé sabiduría, gracia y me guíe en todo esto. Y también que me dé sabiduría. Me han invitado a predicar en el ministerio de Jubac, que juventud de personas de la tercera edad, juventud acumulada le llamamos, llevar un tema, y tengo en mente el tema, pero necesito de la sabiduría, de la gracia del Señor para desarrollarlo, y les pido que oren, por favor. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Dios les bendiga.